Regalarnos unos minutos esta tarde para platicar de la educación, ya en la recta final de este gobierno Marco Fernández. Muchas gracias. Oye, te escuchaba en una entrevista previa en septiembre hablando de la situación que ya prevalecía, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié a cómo nos quedamos después de la pandemia. Pues creo que no ha mejorado nada, Marco, salvo que me comentes algo positivo en torno a ello, pero no se ve así. Hola Alejandra, muy buenas tardes. Me gustaría compartirte a ti o a quienes amablemente nos están viendo mejores noticias, pero pues no las Ujú. hay. En materia educativa me parece que el sexenio es un total fracaso. La serie de omisiones que la autoridad ha hecho a lo largo de estos 5 años o de las ocurrencias mal implementadas de estos inacabados nuevos planes de estudio que pretenden arrancar sin piloto, con serias deficiencias pedagógicas ahora a finales del próximo agosto, sin que además se haya hecho en el camino una medición diagnóstica del impacto en los aprendizajes derivado de la pandemia, que no se hayan hecho ninguna de medidas específicas para recuperar efectivamente a los miles de estudiantes que lamentablemente abandonaron las aulas derivado de estas clases a la distancia por 2 años. Para quien nos está Ujú. viendo, 1.670.000 estudiantes se perdieron en los 2 años de la pandemia y apenas este ciclo escolar de ese 1.600.000 se recuperaron 422.000. Es decir, hay más de 1.200.000 estudiantes que lamentablemente ya no regresaron a las aulas sin que la autoridad haya hecho esfuerzo alguno para poder recuperar y que estos vuelvan a estudiar. Y esto significa para estas niñas, Ujú. niños y jóvenes, pues lamentablemente un futuro sombrío, porque al no tener educación completa, al no tener conocimientos que realmente les permitan eventualmente integrarse al mundo laboral con éxito, no la van a pasar muy bien cuando crezcan y sean adultos. Hay hoy, cuando estamos observando todavía afectaciones emocionales de los chicos y el impacto en los aprendizajes, incertidumbres de los docentes sobre lo que implica la cacareada transversalidad en la enseñanza, por ejemplo, de las matemáticas y las ciencias, sin que haya habido una capacitación para ello. Se termina un ciclo escolar sin que se haya aprovechado el tiempo, insisto, para recuperar lo que se dejó de aprender en estos años previos a la pandemia y con incertidumbre de cómo va a Ujú. arrancar estos nuevos planes de estudio y estos libros de texto que además ya empiezan a filtrarse su contenido y es preocupante, y podemos platicar en un minuto de eso, lo que se pretende además, por Sí. ejemplo, promover entre los docentes de la primaria y de la secundaria cómo aproximarse a sus aprendizajes con sus estudiantes, en donde más que estrategias pedagógicas para mejores aprendizajes, hay una serie de discursos ideologizados que de poco va a servir para mejor aprendizaje de los chicos. Oye, Marco, eso por un lado, súper preocupante, sí, sin duda, pero por otro, lo que estamos haciendo como sociedad para que este tipo de situaciones no, pues no avancen, ¿no? Parece que desde el gobierno es primordial que la educación no sea evaluada, que no haya capacitación para los maestros, es decir, que prevalezca el estado de ignorancia en este país. Yo creo que en ese sentido, con toda franqueza, y es ser políticamente incorrecto, pero somos corresponsables de este desastre educativo porque no hemos sabido defender el verdadero ejercicio del derecho a la educación y exigirle a las autoridades federales y a muchos de los estados que poco han hecho en materia educativa a que pongan a la educación al centro de sus esfuerzos gubernamentales. Cuando el presidente se avienta su rollo a las mañaneras y tiene la cara dura de decir que no hubo afectaciones educativas derivadas de la pandemia y no hay allá afuera nadie protestando por las mentiras que resignifican en materia educativa estas afirmaciones. Cuando los docentes no salen a protestar por el maltrato que tienen respecto a los recortes sustantivos a su formación y a su capacitación como docentes. Cuando no hay protestas por los recortes que ha habido a las escuelas normales, cuando al CONAFE, que es el Consejo Nacional para el Fomento de la Educación, que quien nos ve
son la parte de la Secretaría de Educación Pública que atiende a los menos favorecidos y ha tenido una serie de recortes a lo largo del sexenio, revelando que esto de que primero los pobres es solamente eslogan, pero no hay otra vez ninguna manifestación, ningún costo político por esta indolencia gubernamental, entonces vemos que somos, con toda franqueza, corresponsables al no saber exigir nuestro derecho a la educación que sea equitativo en términos de oportunidades y de verdadera calidad para que los chicos cuando aprendan reciban aprendizajes, desarrollen las habilidades que les permitan ser mejores ciudadanos e integrarse eventualmente de manera exitosa al mundo laboral. Oye, Marco, y por otro lado también, contrario a lo que esperaríamos como padres de familia, algunos docentes, en lugar de pedir más capacitación, herramientas para ejercer mejor la docencia, pues lo que hacen, sobre todo al sur de este país, es ejercer el poder que tienen, el músculo que tienen como sindicato para exigir algunas situaciones que creo yo que tendrían que estar en segundo plano, ¿no? Cuando la realidad es que más que una plaza, lo que se tiene que pedir es una mejor educación, una mejor capacitación. Si yo estoy en una situación así, lo que quiero es pues otorgar docencia, digamos, de alto nivel, ¿no? Pues mira, de tiempo atrás, no empezó en este sexenio, ya lleva una larga, nociva tradición el sindicalismo magisterial, negocia en las calles y no en su desempeño en las aulas los presupuestos en educación. Hay más preocupación en estar defendiendo, por ejemplo, que de manera automática y sin una verdadera evaluación se le dé plaza a los egresados de las escuelas normales, que el estar exigiendo en mejorar los métodos pedagógicos con los que se forma a estos futuros docentes, en el desarrollar, por ejemplo, la verdadera capacidad para enseñar correctamente las matemáticas, el que tengan un segundo idioma que puedan transmitir y enseñar de manera eficaz a sus estudiantes, etcétera. Todo eso han sido aspiraciones de segundo o tercer orden. Lo que termina siempre pasando es lo que vemos nuevamente en Oaxaca, de una sección 22, apoderándose del Instituto de Educación para Oaxaca, del IEPO, y el gobernador haciéndole segunda, tratando de mejor hacer alianza política que realmente defendiendo el derecho de educación de sus estudiantes en Oaxaca. Esta aspiración de que la educación pudiera ser una verdadera política para equilibrar socialmente, para lograr la movilidad social, pues solamente es eslogan. Cuando los gobiernos nos dicen que la educación es de suma importancia para ellos y uno voltea y observa la serie de negligencias, por ejemplo, no hubo apoyo alguno para cuando en la pandemia facilitar el internet y el contacto de los docentes que pudieran retroalimentar a los chicos. No ha habido evaluación para saber de qué tamaño es lo que dejaron de aprender y empezar a hacer estrategias de recuperación. No hay recortes a las escuelas normales, recorte del 80% a la formación y capacitación docente, negativa para transparentar por ejemplo, los usos de los recursos de la denominada escuela es nuestra, e incluso en la retórica mentirosa de algunos de las autoridades federales, como Marza Arriaga, que es el titular de la Dirección de Materiales Educativos, y que dice, no, es que lo que no entienden es que ahora la comunidad es lo que importa, los críticos son neoliberales, prianistas y demás adjetivos, podrá echarse el rollo que quiera, pero en el fondo lo que está escondiendo es la indolencia educativa con la que ha actuado para el desarrollo de los planes de estudio, y tan supuestamente es falsa esta parte de la convocatoria a miles de estudiantes, de docentes para la realización de estos planes de estudio y de los libros de texto, que cuando se le hizo la petición por acceso a la información a la Secretaría de Educación Pública de dame el registro, las minutas de estas consultas a miles de docentes, la Secretaría de Educación Pública reservó la información, revelando además lo que el presidente siempre supuestamente presume, ¿no? No que el que nada debe, nada teme, y por lo tanto es un gobierno transparente. Eso nuevamente queda en los hechos documentado que es mentira.
Sin duda, Marco. Y la verdad es que esto debería de, a ver, como ciudadanos deberíamos de ejercer nuestra presión, ¿no? Si es que alguna vez la hemos ejercido, para que las cosas cambien, que los maestros se comiencen a evaluar, que sean, digamos, los docentes los mejores preparados. Si no vamos a tener buen sistema de salud y otras cosas, pues por lo menos la educación, que de ahí es de donde egresan estos médicos que ahora nos hacen falta. Sí. El elemento esencial para el cambio educativo sí son los docentes. Sí implica atraer a los mejores profesionales posibles a el salón del aula. Es tomarse en serio y gastar lo suficiente y de manera adecuada en capacitarlos en realmente mejorar sus prácticas pedagógicas, en incorporar de manera inteligente la tecnología para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Esta idea que tienen muchos, por ejemplo, de que no voy a estudiar cuestiones relacionadas a las matemáticas porque las matemáticas son muy difíciles, pues solo retrata justo que no hemos capacitado a los docentes para una enseñanza adecuada de esta materia fundamental. Hoy en la mañana, en otro espacio informativo, escuchaba con atención la entrevista que le hacían al campeón mexicano, a un joven mexicano de 17 años que gana la Olimpiada de Matemáticas. Ojalá que ese tipo de ejemplos se pudiera hacer la norma y no la excepción en nuestro país. Y el chico, en su propio lenguaje, hablaba de que tuvo la fortuna de que hubo quienes lo apoyaron para entender los conceptos que estaban detrás de distintos razonamientos matemáticas, que no era posible aprenderlas solo haciendo fórmulas y repitiéndolas de manera automática. Pero esa repetición de fórmulas es el retrato de que muchos docentes, y hay que decir las cosas como son, no han sido capacitados de manera adecuada para poder enseñar matemáticas, y ahí están los resultados de nuestros estudiantes con deficiencias serias. Pero entonces, tomarse en serio la educación es ayudarle al docente a desarrollar sus capacidades, pagarle bien para poder atraer a los mejores candidatos a la profesión docente, sí reconocerle cuando tienen buenos resultados con estímulos económicos y demás, y también, perdón, cuando no tienes un buen docente y estás tratando de recuperar, de tratar de capacitarlo y demás, y no son los resultados los mejores en el aula, pues como ocurre en cualquier profesión, pues se le da las gracias. Y eso no quiere decir que hay que estigmatizar a los docentes y que uno pretenda despedir a miles de docentes como la mal llamada reforma. Eso son patrañas. Pero lo que sí se necesita es, le capacitas a los docentes en funciones, les vas acompañando para una mejor práctica pedagógica, pero hay docentes que ocupan hoy una plaza por sus conectes sindicales, no por sus capacidades en el aula. Y ese es el tipo de docentes que tienes que tú retirar por el daño que le está haciendo a la niña, al niño, al joven en el aula, lamentablemente. Creemos que hay dos tipos de educación, Marco, la que cuesta y la que no cuesta, o la privada y la pública, y creo que en este caso no nada más es la privada en la que tenemos que exigir como padres de familia, si es que tenemos el privilegio de que nuestros hijos acudan a un colegio o a la educación privada, pero también en la pública. Alejandra, pero ahí, perdón que te interrumpa, Alejandra, en los privados a mí me ha tocado observar que también madres y padres de familia comparten la misma apatía que muchos de padres y madres de las escuelas públicas. No se involucran en las reuniones con los docentes, no exigen, por ejemplo, en estas semanas que hubo extras del ciclo escolar, que realmente se ocuparan para ir recuperando lo que sus hijas, sus hijos no desarrollaron. Viven en la ilusión de que ellos no fueron afectados porque tenían el internet y demás, y eso no es cierto. Y entonces, cuando están más preocupados en irse de vacaciones o en los cursos de verano, pero que no realmente atienden la parte educativa, y creen que, bueno, por lo menos ellos están librados porque no van a ser de la misma afectación que los públicos, viven en el engaño y en una miopía que, insisto, como sociedad en su conjunto, nos está saliendo muy caro. Caro.
Sí, bueno, pues precisamente, no nada más en lo privado, sino también en lo público, ejercer la presión que tenemos como sociedad, poner los temas sobre la mesa, visibilizarlos y pues esperar a que este país cambie. Muchas gracias, Marco Fernández, por compartir con nosotros esta tarde. Viene un periodo interesante en los siguientes meses y habrá que exigirle a los distintos candidatos que nos pongan sobre la mesa qué acciones van a hacer para ir corrigiendo este desastre que este gobierno en materia educativa está dejando. Sin duda, Marco. Bueno, pues ahí están las ideas, usted toma la mejor decisión. Gracias, Marco. Hacemos una pausa, regresamos. Gracias, buena tarde. Descubre México.